Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Espero que esté muy bien en el lugar que se encuentre. Ayer leí un poquito del libro de Deuteronomio, el capítulo 17. Antes de terminar ese capítulo, hay una reflexión de por qué es importante estar leyendo las Escrituras de manera diaria. Y me llamó mucho la atención porque decía todos los días estar en las Escrituras y da la razón por qué. Dice que nos va a librar del orgullo, nos va a ayudar a mantenernos en el camino de la fe, a mantenernos dentro de la voluntad de Dios, porque no solamente es leerla, sino que es obedecerla. Entonces me gustó mucho cuando da las razones por qué estar en la Escritura diariamente, como también lo menciona Josué 1:8. Bueno, ayer estuvimos estudiando, antes de ayer estuvimos en el capítulo 3 de Efesios y estudiamos hasta el verso 6, Y hoy día vamos a comenzar con el verso 7 del capítulo 3. En el verso 6 vamos a recordar que habla Pablo que por medio de este evangelio, este misterio que Pablo menciona, de que judíos y no judíos o gentiles convergen en Cristo, se unen en Cristo. Esto es un misterio que en la venida del Señor, como lo habíamos estudiado antes, cuando en el tiempo preciso, o sea, en la venida del Señor, se produce este misterio que se compone la iglesia de judíos y no judíos o gentiles. Esto es algo precioso que pasa con Cristo y es un misterio y es por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice: prediquen a toda criatura. Y es precioso lo que pasa, lo que acontece. A veces está tan visible, es como tan obvio, pero si Dios no nos revela esto, no lo vamos a entender. Y este evangelio que se le predica a toda criatura es que converge judíos y no judíos en Cristo y se llama la iglesia. El verso 7, el apóstol Pablo sigue profundizando y dice: por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. O sea, Dios nos hace parte de su cuerpo por medio del evangelio, pero Pablo dice que Él es parte del cuerpo, pero aparte se le ha designado ser o llamado o heraldo o mensajero de este evangelio. Este evangelio que unifica a los judíos y los no judíos y nos hace iglesia, nos hace cuerpo de Cristo. Cristo nos unifica. Cristo nos unifica. Y esto es precioso. Y dice el apóstol Pablo, hablando, es decir, lo honrado que él se encuentra el predicar este evangelio, y dice: yo dice, que soy menor, o en otra versión, el más pequeño, dice: yo, que soy menor, dice, que el más pequeño de todos los santos, o de los apóstoles, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Ustedes tienen que comprender que Pablo no estaba dentro de los 12 apóstoles que Jesús constituyó, ¿se acuerdan? Cuando Jesús ora toda una noche al Padre y al día siguiente Él designa a 12 como sus enviados, como sus apóstoles. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Ahí no estaba Pablo. Luego sabemos que Judas traiciona a Cristo y él se suicida. Y los apóstoles designan a Matías. Y luego que designan a Matías, viene la obra del Espíritu Santo. Pero Pablo no está ahí. Pablo lo llama a Cristo,
si recordamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, Cristo lo llama en el desierto. Pablo en su peor momento, en su peor decadencia espiritual, cuando persigue a los santos de Cristo, camino a Damasco a seguir apresando a los santos del Señor, es ahí, en el desierto, que se encuentra con Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el encuentro que tiene Pablo con Cristo, y ahí Jesús le revela el llamado. ¿El llamado a qué? El llamado a que Él sea luz a los no judíos. En su peor momento, su peor decadencia espiritual, cuando ya más profundo no podía estar, ahí es cuando Jesús lo llama a ser un enviado, a ser luz a los gentiles. Por eso Él dice así como: yo que soy menor que el más pequeño de todos los apóstoles, yo, a predicar este evangelio. Verso 9: y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. ¿Por qué? Porque es en el momento que viene Cristo, cuando viene Cristo y Él anuncia el evangelio del reino. Recuerden que Cristo dice, cuando Él comienza a predicar, el sermón que Él comienza a dar, dice: arrepiéntense, que el reino del evangelio se ha acercado. Cuando Cristo comienza a predicar el evangelio, los judíos quedaron desconcertados. ¿Por qué? Porque Cristo comienza a predicar a todos. Él comienza a predicar a todos. Incluso hay cartas de la época, que no están obviamente aquí en la palabra, pero del tiempo, que decían: este parece más amigo de los no judíos que los judíos, porque a los judíos religiosos, a los doctos, a los eruditos de la palabra, los reprendía severamente, y a los que eran gentiles, los no judíos, y que estaban en absoluto pecado, ¿cierto?, era cariñoso y le daba enseñanza. Entonces habían algunos que hacían sus conclusiones y decían: este parece más amigo de los no judíos que los judíos, porque él daba un mensaje que era de arrepentimiento. Él lo llamaba arrepentimiento porque había suficiente misericordia, suficiente perdón. Porque Jesús, cuando dice en la palabra, se habla de él, del Mesías, ahí en Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y aquí está abierto, dice: de tal manera Dios al mundo, Él amó al mundo. Y da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por lo tanto, la puerta está abierta para todos. Y específicamente, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, Él da este envío, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por eso dice, en tiempos remotos esto no estaba revelado, pero cuando viene Cristo se revela que el evangelio es para judíos y no judíos. En el verso 10 dice: para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, esto es precioso. O sea, este mensaje es para dar a conocer, por medio de la iglesia, o sea, a través de nosotros, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. O sea, nosotros, la iglesia, son los que damos a conocer este mensaje. Nosotros somos ahora los que predicamos el evangelio. ¿A quiénes? A todos, a judíos y no judíos. Porque la iglesia se constituye de estos dos grupos humanos que a través de la sangre del Cordero de Dios, a través del Mesías, somos uno. Estamos en el mismo cuerpo, nos llamamos iglesia y tenemos a Cristo como cabeza.
y Señor. ¿Y por qué dice? Dice, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Porque a nosotros se nos fue dado. Recuerden Mateo 28. Jesús dice, todo poder. En otra versión, toda potestad se me ha sido dado, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles a obedecer, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo, como a Él les fue dado todo el poder, nos da a nosotros este poder, a la iglesia, para ser discípulos, para predicar el Evangelio. O sea, donde usted esté, hermano, en la ciudad que usted se encuentra, en la nación que usted se encuentra, si usted es parte del cuerpo de Jesucristo, si usted está en Él, si usted es un redimido, tiene todo el poder para predicar el Evangelio. Miren qué preciosas palabras está en Marcos 16, las palabras de Jesús, acá relatadas por el apóstol Marcos. Dice así desde el verso 15, Jesús, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Quién nos está enviando? Jesús. ¿A quién? A la iglesia, a los redimidos, a los que han sido comprados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. A nosotros, la iglesia, nos está enviando Jesús. Verso 16, y el que crea y sea bautizado será salvo. Y miren lo que dice acá, pero el que no crea será condenado. O sea, es absolutamente necesario ser bautizado, pero para la salvación solamente debemos creer. Dice, pero el que no crea será condenado. Verso 17 dice Jesús, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, ese es el poder. Tenemos todo poder y toda autoridad de echar fuera demonios, de orar por los enfermos, de hablar nuevas lenguas. Verso 18, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es el poder, y esa es una señal de que somos sus hijos. Es una señal. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo. ¿Qué poder puede tener el enemigo? El único poder que puede tener el enemigo es que nosotros le creamos a él, y la manera de tener fe al enemigo es tener miedo. Por eso es tan importante que las escrituras estén en nosotros y estemos viviendo las escrituras, caminemos en ellas. Nos van a seguir, así que nosotros tenemos que estar moviéndonos en la autoridad que el Señor nos ha dado, porque Cristo está en nosotros. Verso 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros hacemos estas cosas conforme a su voluntad. Nosotros predicamos el Evangelio conforme a su voluntad. Nosotros anunciamos, somos heraldos, somos mensajeros de este misterio, de este Evangelio, porque es su voluntad. Verso 12, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Nosotros estamos seguros en Él. Nosotros caminamos seguros porque estamos en Él. Hermano, el lugar más seguro que es estar en Cristo. No hay otro lugar que estar bajo las alas del Altísimo, en el abrigo del Todopoderoso. ¿Y qué es eso? Es estar confiado de que la sangre del Cordero nos cubre. Ser redimido, estar en Cristo, ser iglesia, estar en el cuerpo, es lo más hermoso, el lugar más seguro. ¿Por qué? Porque si nos
nos llega el día de partir, el día de que el alma se separa del cuerpo, nosotros estamos seguros porque estamos en Él, porque nos vamos a encontrar con Él, porque esta vida es muy breve, esta vida somos hierbas del campo, dice la palabra. Un día estamos y otro día no estamos. Nuestra confianza está en Él. Por eso nuestros tesoros tienen que estar en el reino de los cielos. Ahí están nuestros tesoros. Ahí tenemos que acumular tesoros. Si las cosas más valiosas las tenemos en el reino, gloria a Dios, el lugar más seguro. Verso 13, y con este cerramos. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Recuerde que Él está preso. Entonces, no se desanimen, porque yo estoy preso, dice el apóstol Pablo. No se desanimen porque yo estoy sufriendo. No es ningún motivo para que ustedes se desanimen. Dice, al contrario, considérenlo un motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque su fe, la fe que Pablo tiene en Cristo, permanece intacta, porque no le ha negado, porque es capaz de padecer por causa de Cristo. Recuerden que si vivimos sufrimiento, nosotros los cristianos aquí en la tierra, es por causa de seguir a Cristo. O sea, si alguien nos rechaza, que nos rechace por ser de Cristo. Si alguien nos abandona porque somos de Cristo. Si alguien no está haciendo daño, que sea por causa de Cristo. Porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, que es la palabra. La palabra es la que separa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el que está en la palabra, se separa las aguas y se ve claramente quién está en el reino de los cielos y quién está en el reino de las tinieblas. Y si padecemos porque nosotros estamos en el reino de los cielos. Y si nos hacen guerra, es porque el reino de las tinieblas nos hacen guerra. Entonces, si Pablo está padeciendo, es por causa de la espada, es por causa de la palabra. Y dice, el que yo esté preso es por causa de la palabra. Es por causa del mensaje que estoy dando, es por causa de que estoy atendiendo mi llamado como heraldo, como mensajero. Eso, hermanos, tenga un precioso fin de semana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.